Nunca tuvo una madre, hasta el día que descubrió la verdad. La fiesta era una demostración. Luces colocadas con precisión, mesas que parecían escaparates, manteles tan blancos que devolvían la luz como juramentos. En el salón principal de la mansión Shen, la ciudad se congregaba en protocolo y cristal. Fotografías enmarcadas, trofeos, una pared donde el apellido brillaba como un sello. A un lado, sobre una mesa baja, descansaba un cuenco de porcelana antigua que nadie apartaba de su sitio. Un objeto olvidado que para algunos solo existía como testigo mudo de la riqueza. Shen Wanxing estaba ahí porque le habían dicho que debía estar. Era su cumpleaños, y por costumbre o por control, los Shen adaptaban las celebraciones a sus propios ritmos. Ella se movía con la compostura de quien aprende a ocupar un lugar que no le fue dado. Hablar poco, hacer las reverencias correctas, aceptar las sonrisas medidas. Sus manos conocían el silencio. En su espalda, la memoria de noches en las que la mesa familiar era un tribunal. Las copas se alzaron. El brindis fue un acto aprendido, detergente. Entonces, como una piedra arrojada al salón del salón, llegó la pregunta. No fue un susurro, fue una sentencia lanzada con la intención clara de marcar territorios. ¿Envenenaste a Susu? La voz que lo dijo no necesitó tonos desintegrados de ira para hacer daño. Fue simple, directa, y por eso resonó. Un silencio caótico siguió. Las conversaciones murieron, las manos se retrajeron, el servicio quedó inmóvil. Wanxing sintió el mundo dividirse en un antes y un después en menos de un parpadeo. No hubo una sola prueba que se mostrara en ese instante. Hubo rostros, hubo acusaciones que se alimentaron de viejas sospechas y de una estructura que necesitaba un chivo expiatorio. El apellido, ese escudo que, para algunos, lo explicaba todo, se plegó sobre sí mismo para salvaguardar lo que consideraba suyo. Ser adoptada, pensó Wanxing con una calma que no sentía, había sido su especialmente peligroso crimen. Su falta de sangre servía de explicación cómoda para cualquier desgracia. La humillación tomó forma concreta. Le ordenaron que se apartara, que abandonara la sala, que dejara de existir en la conversación. Le hablaron con la frialdad de quienes no esperan respuesta, empujándola con palabras como si fueran empujones. Alguien la acusó de mirar demasiado. Otro se permitió el lujo de señalar sus cicatrices como si fueran la escritura de una novela moral. No la defendió nadie. La defensa era innecesaria y peligrosa para quien la ofreciera. Esa noche no hubo cama cerrada para Wanxing. La mandaron al trastero de la planta baja, un espacio concreto, una oscuridad ritual donde la familia guardaba objetos que no querían ver. Los barrotes del trato tenían el elegante barniz de la corrección social. No la echaron a la puerta, la reubicaron en el perímetro de la casa, en un lugar donde podía observar y ser ignorada a la vez. Allí, entre cajas de temporada y manteles sin estrenar, le entregaron una almohada delgada, un candil y la explicación de que su lugar estaba muy lejos del centro. El trastero olía a polvo y a vino añejo. Por la rendija de la puerta la fiesta seguía, risas contenidas, voces que celebraban un apellido. Wanxing se sentó en el suelo, cruzó las piernas y por primera vez en mucho tiempo dejó que la verdad de su cuerpo asomara. El hambre, la tensión en los hombros, las marcas de un pasado que no se le perdonaba. Cerró los ojos y dejó que la oscuridad fuese un inventario. Recuerdos rápidos. La mano que la depositó en la puerta de la casa Shen cuando era niña, la ausencia de una cuna propia, el calor que no había sido calor sino cálculo. Alguien cerró la puerta del trastero sin hacer ruido. La soledad se convirtió en un gesto físico, como si el cuarto hubiese hecho de ella una estatua. En el silencio, mientras afuera el apellido celebraba, Wanxing pensó en aquellos que le habían enseñado a sobrevivir.
La vecina que le había dado pan cuando la familia negaba la cena, el chico de la tienda que ocultaba botellas de agua, la cocinera que dejaba sobras discretas al pasar. Aprendió a mirar la ciudad como quien busca rutas de escape. Los nombres de los negocios que pagaban con monedas, los bares que aceptaban trabajos por días, las manos que no preguntaban demasiado. La expulsión formal no tardó. Al poco tiempo, bajo la lógica que mezcla poder y ruina, se le pidió que abandonara la casa. Le era imposible quedarse en el trastero indefinidamente. La familia necesitaba la máquina de la armonía sin sus contradicciones. No hubo violencia física abierta en la despedida. Hubo un sobre con una cantidad insignificante de dinero, una maleta que le permitían conservar y la orden implícita de dejar de pertenecer a ese mapa. La calle recibió a Wang Xing con el sesgo frío de siempre. La ciudad tenía otras dinámicas. Aquí no se juzgaba con la sombra del apellido, sino con el billete en la mano y la supervivencia en los ojos. Aprendió rápido. No había mucho glamour en su caída. La desnudez del asunto quedaba en la primera noche en la que buscó refugio. Acabó en una pensión barata, compartiendo una habitación con dos desconocidas que eran expertas en economía de subsistencia. No había compasión extraordinaria, pero había compañía. Y en la casa de la gente que sobrevive, la solidaridad es práctica. Compartes la taza de arroz, el turno para dormir en la tarima, las noticias que prometen trabajos. En ese barrio, la red de afectos era otra familia. El tío Bird apareció, un hombre de manos duras y sonrisa fácil, cuya tienda de recambios electrificaba la esquina. Tenía el modo de mirar que reconoce a los que han pasado por la humillación. No preguntaba por qué estabas allí, preguntaba cómo podías levantarte. Estaba Fafa, una repartidora con chaqueta verde y cicatrices en las palmas, que compartía bocados calientes y glosas sobre quién ofrecía los trabajos más decentes, y la señora del puesto de antigüedades, que aceptaba historias a cambio de monedas. El primer movimiento de Wang Xing para recomponer su vida fue humilde y práctico: vender lo que tuviera valor para comprar horas de renta, comida y algo de seguridad. Entre las cosas que conservaba había el cuenco de porcelana antiguo. No era su recuerdo más preciado, pero sabía que escondía una historia más antigua que la casa Sheng. La pieza, heredada de alguien que no hablaba mucho de su pasado, tenía un ojo estético que podía traducirse en dinero. La señora del puesto de antigüedades se lo describió como buen trabajo, y tras una negociación que mostró la lengua dura de la zona, le dio lo suficiente para empezar. La venta no fue rápido lujo, fue una especie de rito. La mano que se adueñó del cuenco la palpó como quien tantea la confianza. En esa transacción, Wang Xing permitió hacerse pequeña y poderosa a la vez. Pequeña porque entregaba algo con historia, poderosa porque por primera vez no pedía permiso, vendía su propia posesión para seguir existiendo. El dinero que obtuvo no era el pasaporte a la redención, pero le permitió algo esencial: tiempo. Con ese tiempo vino el trabajo: repartos, noches de empaquetado en almacenes, limpieza de oficinas en turnos de madrugada. Aprendió a calcular cuántas horas equivalían a una comida, cuánto costaba la luz. Y en las horas muertas, cuando las manos podían descansar y la mente no, se puso a observar. Observó las tarjetas de pago que pasan por delante de los ojos con la indiferencia del mercado. Observó cómo los clientes preferían la facilidad, la gente que podía pagar con un gesto. Observó el mundo que tramitaba transacciones rápidamente y a su alrededor seguía siendo lento, informal, lleno de atajos y de injusticias. A través de conversaciones compartidas en la tienda del tío Bird y de la observación de las colas para pagar en pequeños comercios, empezó a formarse una idea complicada. Si existía una forma de simplificar cuanto más simple era, si los trozos de vida que a ella le costaban sudor podían ordenarse mejor con una herramienta, quizá alguien podía construir esa herramienta. No era una intuición técnica todavía, era una intuición moral y práctica. Un sistema que facilite el intercambio de valor para quienes no tienen nada que perder. Wang Xing tenía la claridad de quien ve una oportunidad en la restricción. La idea de Tao, un nombre que aún no era sino una palabra en su cabeza, nació en la cocina de la pensión,
entre una taza de arroz y la voz de Fafa contando lo que había pasado en la calle. No habló mucho al principio. Las ideas, pensó, se rompen si se pronuncian antes de tener forma. Pero la imagen se le quedó. Una plataforma que conectara pagos y logística para pequeñas tiendas, repartidores y clientes. Una herramienta que, bien diseñada, podía dar a los pequeños negocios una puerta al mundo que los grandes daban por garantizado. No fue un pensamiento mágico. Guanxing, que había pasado años observando lo que funcionaba y lo que no, sabía que detrás de la facilidad había ingeniería, noches en vela y códigos que no se escriben con optimismo. Pero también sabía que parte del problema era humano. Los sistemas existentes favorecían la complacencia de los poderosos. Si alguien construía una alternativa, ésta podía redistribuir posibilidades. Pensó entonces en cómo reunir a gente que supiera, en cómo conseguir dinero sin vender su alma. El primer gesto fue literal: dinero. La venta del cuenco le había dado el empujón para costear un par de meses de comida y ayuda para pagar un primer anuncio en el tablón del barrio. Buscaba un programador, alguien con ganas, con tiempo y con necesidad igual a la suya. No lo publicó con solemnidad, lo pegó con celo en la puerta del tío Bert y en el anuncio de la tienda de recambios, aprovechando que la gente del barrio leía esos muros como si fueran el periódico. Ocultó la vergüenza que tiene todo quien pide ayuda con un proyecto en pañales y la disimuló con la claridad que nace de la urgencia. Su carta decía poco: buscamos codificar soluciones sencillas, pago según el trabajo, aprendizaje garantizado, contacto aquí. Dejó un número, su propio nombre y el lugar donde podía reunirse, la cafetería discreta en la esquina de la estación, donde la gente no preguntaba de más. No pasó mucho hasta que la primera respuesta llegó doblada en un billete de conversación. Un joven que había trabajado en una pequeña consultora, cuyo jefe había despedido la semana anterior porque no cumplía con el ritmo de los grandes proyectos. Se llamaba Yang Yao, pero todos le decían Yao. Tenía los dedos manchados de tinta y la paciencia cruda de quien había programado sin reconocimiento. No era un genio, era persistente. Cuando le contó la idea, su rostro no mostró sorpresa, sino una especie de alivio. Para él era la posibilidad de hacer algo suyo sin la presión de jerarquías que lo devorasen. Se juntaron en la cafetería el día siguiente. Hablaron sin pancialupa, con la honestidad de quien cree que el mundo necesita herramientas sencillas y no discursos grandilocuentes. Yao explicó lo que sí podía hacer: prototipos rápidos, experiencia en interfaces que no confundían a la gente, la capacidad de convertir el caos de datos en cosas comprensibles. Guanxing habló de lo que conocía: la cadena de pequeños comercios, la forma en que los repartidores cobraban a medias, las comisiones que se tragaban gran parte de la ganancia. No hubo promesas vacías. Hubo, en cambio, la construcción de un pacto por necesidad. Si funciona, todos ganan. Si falla, al menos se habrá intentado. La primera noche que trabajaron juntos, en la mesa estrecha de la pensión, el proyecto tenía más nombre que músculo. Tao Wu era un esbozo. Escribieron en servilletas, hicieron listas con lápices prestados, calcularon costos gruesos y, lo más importante, establecieron reglas de incidencia. Nadie traicionaba al otro con promesas falsas. La lealtad era el contrato que tenían. El capital, por ahora, era limitado. En paralelo, Guanxing no dejó de mover las piezas pequeñas de la supervivencia. Siguió haciendo repartos, siguió recogiendo encargos de última hora para pagar las facturas. El tío Bert le ofreció un rincón en su tienda para que ello pudiera dejar el portátil y trabajar por las noches. Fafa le ofreció historias sobre las rutas de reparto que podían optimizarse. Cada conversación le daba a Guanxing una pieza de un mapa mayor. Clientes, repartidores, comercios y tecnología podían ordenarse si alguien dibujaba el camino. A los ojos de quienes miraban desde la mansión, Guanxing se había convertido en una nota irrelevante. Para ella, sin embargo, cada paso era una línea de rescate. Dormía poco, pero dormía en la certeza de que la acción era la única forma de no volver a ser una pieza en la vitrina.
La rabia existía, una energía afilada que no la consumía, sino que la empujaba a diseñar. No buscaba venganza, buscaba legitimidad. Quería que el mundo le reconociera que era capaz por mérito propio, no por la condescendencia del apellido. En noches largas, la ciudad le devolvía imágenes dispares. El salón de la mansión vacío después de las fiestas, la señora del puesto de antigüedades colocando objetos con mimo, el tío Bert cerrando a medianoche con manos que olían a humo, Zhang Yao dormitando sobre códigos en la pantalla azul. En esos intersticios, Wang Xing había hecho una promesa íntima. No permitiría que nadie definiera su valor por lo que no era. La idea de tener una madre, esa palabra que era a la vez contenedor y herida, se había desvanecido durante años. Ahora, sin embargo, algo nuevo empezaba a emerger. Si alguien quería ser su madre, tendría que ganárselo a través de la verdad, del reconocimiento y de la reparación. El tiempo corría en contra y a favor. Cada pequeño triunfo era un aliento, y cada tropiezo una lección. Le quedaban deudas, sí, y también aliados que, sin pertenecer a su apellido, le ofrecían algo más valioso: confianza. Wang Xing aprendía que la familia elegida no siempre era suave, era demanda y apoyo, era verdad y cruda solidaridad. En la noche en la que consiguió terminar el primer prototipo rudimentario, una pasarela mínima que permitía a un comercio pequeño registrar un pago y pedir un repartidor, todo adquirió un peso nuevo. No era una plataforma global, era un prototipo, pero funcionó. Y sin embargo, al cabo de unas semanas, los ecos de la mansión no se apagaron. Las noticias, que solían moverse en círculos restringidos, empezaron a rozar la realidad de Tau, no por mérito propio, aún, sino porque los involuntarios rumores que circulan en la ciudad encontraron la veta de la historia, la hija adoptada que vendió su cuenco y ahora pretendía crear una empresa contra los intereses de su propio apellido. Ese rumor fue la primera onda que amenazó con alcanzar el lago mayor. La tensión aumentó cuando una carta sin firma llegó a la pensión donde vivía Wang Zheng. No era una amenaza directa, era un recordatorio de que los apellidos tienen memoria larga y que los poderosos saben mover fichas discretas. Podía ignorarla. Muchas veces los pliegos de advertencia se quedan en la bandeja. No la ignoró. La guardó como quien guarda un fósforo bajo la almohada para recordar que los rescoldos podían prenderse en cualquier momento. Mientras tanto, en la pequeña oficina improvisada entre la tienda del tío Bird y la habitación de la pensión, avanzaban con cuidado. El primer cliente que se interesó por probar el sistema fue una pequeña pastelería de barrio, la misma que veía desde la ventana cuando salía a repartir. El dueño, un hombre de manos gordas y buena memoria, aceptó participar a cambio de una reducción en las comisiones que le cobraban las plataformas grandes. El piloto fue sencillo: recibir un pago, emitir un recibo, coordinar a Fafa para el reparto. Funcionó. La primera transacción fue casi ceremonial, fácil, sin glamour, pero con la autoridad de lo que demuestra que las cosas se pueden hacer distinto. La victoria fue pequeña, un punto luminoso en la niebla de la supervivencia, pero significativa. Aquel gesto dio a Wang Xing la certeza de que la idea no era solo un consuelo, era solución. Además, la noticia corrió por el barrio. «Hay una nueva forma de cobrar, chicos», decía la señora de la frutería. Y la reputación, aquella que ni el apellido ni la ciudad le habían concedido, comenzó a ganarla en pequeños fragmentos. A partir de allí, el primer tercio de su nueva vida empezó a cerrarse sobre una serie de decisiones que no podía posponer. Había construido el cimiento mínimo de su proyecto con manos prestadas, con el dinero de un cuenco vendido y las noches en vela que justifican las veces en que el sueño no llega por lucro, sino por lucha. Sin embargo, los ojos del mundo empezaban a mirar no solo la calle, sino las ventanas de cristal donde el apellido residía. La pregunta que la perseguía desde la mansión volvió con más fuerza. ¿Por qué la culpan? ¿Por qué el silencio de la madre era más contundente que la evidencia de una mano que la había salvado años atrás? Fue en una de esas noches de calendario mínimo,
con líneas de código y la pizarra llena de notas, cuando recibió la primera llamada telefónica que le hizo sentir que las piezas no solo podían ensamblarse por fuerza propia, sino que a veces la verdad llega con voz de inesperado aliado. No era un inversor grande, ni un periodista con ansias de escándalo. Era la señora de la tienda de antigüedades. Había escuchado algo en la conversación de la ciudad, algo sobre un incendio, sobre un hombre olvidado, sobre una versión que no encajaba con la acusación que la familia había lanzado años atrás. La señora le habló con una voz temblorosa, pero con una claridad que solo adquiere alguien que ha tenido tiempo para pensar. «Hay cosas que la gente guarda porque no quiere mirar», dijo. «Cuando se quitan los objetos, a veces queda lo que no se dijo». No dio detalles. No era su misión prescindir la verdad con titulares. Dejó caer una frase que, simple, fue capaz de crear un terremoto en la mente de Wang Xing. Tal vez no te culparon por lo que hiciste, sino porque les convenía culparte. Esa idea se alojó en Wang Xing como una brújula que no señala el norte, sino la potencial dirección de una salvación. No era una acusación que la redimiera inmediatamente. Era, en cambio, la primera pista. La posibilidad de que existiera una verdad incompleta manipulada por quienes habían tejido una narrativa conveniente. Si podía encontrar esa verdad, la posibilidad de justicia, o al menos de reparación, se abría como una fisura en el muro. A partir de ahí, el proyecto dejó de ser solo una tabla de salvación económica. Se volvió, también, un medio para recuperar su nombre. Si Tao Wu demostraba que ella no era únicamente una voz carne de rumor, sino una creadora de soluciones, quizá las piezas de la memoria pudieran encajar. No por venganza, pensó, sino por exigencia de que la historia sea completa. Esa noche terminó con Wang Xing mirando la pantalla en penumbra. La ciudad respiraba afuera como una bestia que no se duerme. Ella tenía escasos recursos, pero muchas certezas pequeñas. Sabía que en algún punto tendría que elegir: devolver la mano que la había lanzado al barro o levantar el puño para construir su propia casa. Sabía además que la decisión no sería instantánea ni simple. Era el pulso entre la necesidad de ser reconocida y el temor de repetir patrones. Y así, cuando cerró la laptop y guardó los apuntes en una carpeta ya bastante gastada, hubo algo que presintió con la nitidez de quien ha visto demasiado para volver a la inocencia. Su vida ya no pertenecía a la mansión. Había empezado a pertenecer a una ciudad que la miraba con otros ojos, a compañeros que le ofrecían manos sin apellido y a una verdad que, aunque aún velada, comenzaba a delinearse. Si te intriga cómo se levantó Wang Xing, quédate para la siguiente parte. La mañana siguiente a la llamada de la señora del puesto de antigüedades llegó como un día de trabajo cualquiera. Los mismos ruidos en la penumbra de la pensión, los mismos olores de salsa y fritura que flotaban por el pasillo. Pero para Wang Xing, el día tenía una veta distinta. Había despertado con la sensación de que la ciudad le ofrecía una pregunta que debía responder. No era solo la posibilidad de limpiar su nombre, era la chance de entender por qué la familia Shen había elegido la memoria convenientemente rota. No dijo nada a Zhang Yao la primera hora. Le dejó que siguiera con líneas de código mientras ella salía a la calle con la lista de contactos que la señora de antigüedades le había dejado. Había nombres sueltos, recuerdos escasos, una dirección y la voz de alguien que afirmaba haber visto algo en su juventud. Un incendio, niños corriendo, una mujer con el vestido arrugado que sostenía un cuenco cerca de la ventana. Nada concluyente, pero suficiente para mover el mapa. El tío Beard cruzó los brazos cuando llegó con la noticia. «Si quieres cavar en el pasado, cava, pero ten cuidado», dijo, con la voz ronca que tenía experiencia en advertencias. A la gente con apellido no le gustan los agujeros en la red. Fafa, que entró con el termo humeante, simplemente le dio un taco de galletas y la miró con la solidaridad práctica que la definía. «Si vas a buscar la verdad, llévate a alguien para correr cuando haga falta», dijo. Wang Xing sonrió porque en el fondo esos eran los aliados que más necesitaba. Manos listas y piernas para escapar de los embates. El primer contacto que logró fue con un hombre llamado Li, que trabajaba en los servicios municipales y que en su juventud había hecho algunos trabajos en la antigua mansión Shen. Li la recibió en una cafetería de barrio.
Tenía la mirada cansada de quien ha visto muchas cosas que no cambian por más que se hablen. Contó, con vaguedades humanas más que con detalles judiciales, que años atrás hubo un siniestro menor en la parte de atrás de la mansión. Nadie murió, pero hubo humo, confusión y prisa. Se llevaron cosas apagadas, arreglaron las placas y todo quedó como si nada hubiera pasado. Dijo, pero yo vi a una niña que no era de allí salir cubierta de hollín, sosteniendo algo en la mano. No sé por qué la gente después la tapó con otra historia. Lee no podía aportar la prueba documental. Sus recuerdos eran útiles pero frágiles. Lo único que dio fue una frase que se le quedó a Wang Xing. La memoria de los que limpian no suele figurar en los libros. Ese tipo de pistas se acumularon como gotas. La señora del puesto de antigüedades recordando un cordón quemado cosido al borde del cuenco. Un exchofer que recordó que, tras el incendio, una caja con pertenencias había sido devuelta a la casa rápidamente. Una vieja costurera que afirmó haber reparado un vestido sin ánimo de cobrar. Todas eran piezas separadas, débiles por sí solas, pero con un patrón. Alguien se había ocupado de borrar lo que convendría recordar. Wang Xing sintió cómo, por primera vez en años, la posibilidad de que la acusación fue una construcción malintencionada tomaba forma. No era un relato de víctimas y villanos tan claro, era un ajedrez de silencios y decisiones pequeñas que se convirtieron en sentencia. Mientras recolectaba las voces, Tao Bu seguía creciendo con la terca cotidianeidad de las empresas que nacen de necesidades. El prototipo que habían hecho en la pensión había evolucionado hacia una versión beta que ya servía a 20 comercios. Los clientes, pequeños y diversos, apreciaban la simplicidad. Abrir la app, registrar un pago y pedir un repartidor que conocía la calle como las palmas de sus manos. La eficiencia de la plataforma empezó a oler a posibilidad. Llegó, con ello, la primera inversión pequeña pero simbólica. El señor Huang, un capitalista con ojo para el barrio, dio un voto económico y, más importante, un voto de confianza. Le dio a Tao Bu no solo dinero, sino la legitimidad de formar un contrato y pagar nóminas básicas. Con dinero vino gente, no siempre brillante o egoísta, a veces fueron personas que también habían sido apartadas por normas que nadie explicó bien. Un diseñador de experiencia, una contable joven que ganaba menos de lo que merecía, y un par de repartidores que se unieron por la promesa de mejores comisiones. La oficina improvisada, entre la tienda del tío Bert y la habitación de la pensión, se transformó en un campamento de creación. Paredes con notas, tazas con café derramado, pantallas que ardían en el silencio de la madrugada. Cada nuevo contrato, cada nueva transacción exitosa era una mordedura de realidad contra la narrativa que la familia Shen había sostenido. Esa realidad les trajo también la atención de quien manda a guardar lo que puede perder. Al poco tiempo, la oficina de relaciones públicas del grupo Shen empezó a moverse con sigilo. Un ejecutivo de perfil bajo, Su, el gerente que más tarde sería visto como la mano que hacía lo sucio, envió mensajes pidiendo una reunión. Las primeras cartas fueron elegantes. Nos gustaría explorar sinergias. En persona, la propuesta fue otra. Compra amistosa. Integración del producto de Wang Xing dentro del ecosistema del grupo Shen, salario cómodo para ella y un puesto directivo que sonaba mucho a jaula dorada. Deja que los que sí entienden el mercado hagan la parte difícil, le dijo uno de los emisarios con una sonrisa de negociación. La oferta fue tentadora para cualquiera en su lugar. Para Wang Xing era en el fondo una forma de recuperar el apellido sin pagar el precio de la dignidad. No aceptó. No entonces, no con lo que ya había visto y con lo que su instinto gritaba. No aceptó porque la propuesta escondía la intención de cerrar su voz bajo la etiqueta de armonía familiar. Tampoco dijo no con desprecio. Propuso una reunión más técnica para mostrar su producto en términos concretos. Quería que todo quedara sobre prueba, no sobre palabras bonitas. Si el grupo Shen quería integrarse, que lo hiciera en público, con contratos claros y condiciones que no implicaran borrar la historia. La primera negativa encendió la maquinaria de la influencia. Al principio, acciones sutiles, llamadas a ciertos proveedores para que retrasaran pagos, correos anónimos que insinuaban problemas de seguridad en la plataforma
y una ola de críticas suaves en algunas redes locales que apuntaban a riesgos de una tecnología improvisada. Tao Wu sufrió lo que las empresas pequeñas temen: ruido que hace dudar a los clientes y provoca que algunos pequeños comercios titubeen. Empezaron a perder contratos que parecían seguros. Los empleados sintieron el nerviosismo y el miedo a lo desconocido. Wang Xing tomó la decisión de no reaccionar con heroísmos. Reunió al equipo, dijo la verdad sin poeticismos, y propuso trabajar más horas pero con claridad de objetivos. Si nos quieren fuera, dijo, no será porque no luchamos. Fue una promesa práctica, no una declaración de guerra. La guerra, cuando llegó, no fue en titulares en un primer momento, fue silenciosa y técnica. Yanoki, el sistema que hacía las soluciones inteligentes del grupo Shen, empezó a fallar en picos que coincidían con la activación de pedidos de Tao Wu. Los usuarios reportaron cobros duplicados, notificaciones erráticas, y en una ciudad que no perdona el fallo financiero, la confianza cae rápido. Los medios empezaron a escribir titulares tibios sobre la competencia que desestabiliza el mercado. El rumor de que Wang Xing quería destronar a su propia familia empezó a extenderse. En la mansión, algunos sonrieron. En la oficina de Tao Wu, la tensión se volvió tarea diaria. Hubo una noche que se quedó en la memoria de todos los que la vivieron. Una lluvia fina caía y el equipo de Tao Wu estaba reunido como en tantas otras noches. Yao, con la pantalla llena de líneas rojas, la contable con la calculadora en la mano, la contadora de clientes recibiendo llamadas. Fue entonces cuando un hacker que habían contratado para pruebas detectó algo. Ciertos paquetes de datos que entraban y salían del sistema de Yanoki coincidían con interferencias que parecían intencionales. La sospecha dejó de ser rumor y se acercó a lo que se podía probar. No era un truco mágico que lo solucionara todo. Era la base para una estrategia. Si se demostraba manipulación externa, la narrativa cambiaba de manera drástica. Mientras tanto, desde la mansión Shen, la señora matriarca, la mujer que había callado y que pocos esperaban que se quebrara, empezó a mostrar señales de inquietud. Las reuniones en el despacho familiar se volvieron tensas. Algunos pedían que se resolviera el asunto de Wang Xing con una oferta pública. Otros, los más pragmáticos, preferían la mano dura. Fue en una de esas reuniones que uno de los hermanos, debilitado por la culpa o por el temor de una exposición pública, cometió un desliz crucial. Habló demasiado alto sobre la necesidad de proteger el apellido y sobre la conveniencia de ocultar hechos antiguos, como si la estrategia de borrar no fuera ya evidente. El comentario fue escuchado por quien no debía, un antiguo empleado de confianza que dejó la mansión años atrás y que ahora, tras ver las consecuencias, no quiso cargar más en silencio. Ese antiguo empleado, el mayordomo que había servido a la familia durante décadas, pero que había sido degradado tras los cambios en la casa, decidió hablar. Lo hizo con la condición de que su testimonio fuera veraz y sin teatralidad. En una conversación que Wang Xing consiguió grabar, con licencia moral para la historia, sin trampas legales, describió lo que la memoria ya insinuaba: la noche del incendio, la confusión, la prisa por minimizar daños, la devolución apresurada de ciertas pertenencias y la decisión explícita de no exponer una ayuda inesperada que podía complicar el prestigio de la familia. Dijo con voz destemplada que hubo favores cruzados, promesas hechas a cambio de silencio. No usó la palabra traición, porque la verdad muchas veces no necesita etiquetas. Habló de omisiones. Cuando ese testimonio llegó a manos de un periodista de investigación, uno que no buscaba escándalos inútiles, sino la pieza faltante de una historia, el panorama empezó a cambiar con la velocidad de lo inevitable. El artículo no dio golpes sensacionales, publicó documentos, relatos y la cronología de hechos que sugerían que la acusación a Wang Xing había sido, cuanto menos, una construcción conveniente.
La ciudad, que había festejado la pedantería del apellido Shen durante décadas, percibió por primera vez la grieta detrás del barniz. La presentación pública que el grupo Shen había organizado como show de poder para revalidar su posición frente a la ciudad se convirtió en la escena perfecta para un giro. El salón central, donde antes claudicaban las miradas, se llenó de cámaras, de periodistas y de representantes de empresas. El grupo planeó una exhibición brillante de su tecnología. Tao Wu, invitada por protocolo y con la intención de demostrar que su producto no era un invento de barrio, sino una solución real, preparó una demostración en paralelo. Esa tarde, la ciudad presenció dos cosas: la caída pública de Yanoki en un lapso calculado, la interferencia técnica que había provocado fallos críticos y que dejó clara la manipulación externa, y la seguridad con la que Tao Wu respondió, no con gestos triunfalistas, sino con humana efectividad. Activaron un protocolo de emergencia manual que, apoyado en la red de repartidores reales, Fafá, los colegas de barrio, el tío Bird, permitió que las transacciones se completaran sin depender de la infraestructura mayor. Fue una demostración de que la tecnología sirve a las personas y no al revés. La sala, acostumbrada al brillo falso, se quedó sin palabras. En paralelo, y sin que nadie lo esperaba, la pieza que faltaba para desmontar el viejo relato apareció como si las cosas se hubieran ido acomodando para exponer la verdad. La señora del puesto de antigüedades, por su parte, entregó a Wang Xing un sobre con cartas y una prenda quemada cosida al borde del cuenco que había vendido. En su interior había una carta que no estaba destinada a la mirada pública, sino a una voz privada. Era una nota escrita por la madre biológica de Wang Xing, o al menos por la mujer que la había cuidado en los primeros años, y que describía la noche del incendio de manera sencilla. La tomé en brazos. No era mía, pero la voz me decía que la protegiera. La letra era temblorosa, pero firme. La carta detallaba la huida de una habitación en llamas, a un bebé envuelto en algo que olía a arroz y carbón. La carta no probaba la paternidad legal, ni la filiación social, pero sí describía un acto materno: cuidado, riesgo, decisión. La publicación y la evidencia provocaron una reacción en cadena. La matriarca, finalmente enfrentada a testimonios que señalaban la omisión como elección consciente, dejó el silencio. Lo hizo de un modo que nadie esperaba, no con una nota privada dirigida exclusivamente a su hija, sino en público, en la sala donde tantos brindis habían ocultado verdades. Subió al estrado con la voz quebrada y la imagen de mujer que había sido gestión y cálculo por fuera y por una vez carne por dentro. «Me equivoqué», dijo. La frase se sintió como un trueno, porque era simple y humanamente enorme. Habló de cómo había preferido la reputación a la verdad, de cómo había permitido que el miedo al escándalo guiara acciones que ahora veía como lastres. Confesó que la acusación a Wang Xing no fue impulsiva, sino funcional. Se usó para contener algo que temían perder. Habló de noches en las que pensó que proteger su nombre era proteger a la familia, de cómo en ese proceso había olvidado a la persona que miraba desde el trastero. No explicó cada detalle, la confesión no era una trama judicial, pero asumió responsabilidad moral. «Les fallé a muchas personas», afirmó, y cuando pronunció el apellido de Wang Xing, lo hizo sin la indolencia del pasado. Lo nombró como alguien con existencia propia, no como una sombra conveniente. El silencio que siguió fue profundo. Algunos familiares se encogieron, otros, visiblemente avergonzados, bajaron la mirada. El gesto de la matriarca fue más poderoso que cualquier otra cosa. Al romper la protección del apellido, permitió que la ciudad viera las costuras. Para Wang Xing, la escena se sostuvo en un tiempo distinto. El pasado y el presente convergían en la figura de la mujer que ahora pedía perdón. No hubo lágrimas fáciles ni abrazos de película. Hubo una mujer que por fin dijo lo que había escondido.
La emoción que invadió a Wang Xing no fue inmediato perdón ni catarsis pública. Fue antes una mezcla compleja, alivio por la verdad, rabia por la demora, resentimiento por las noches en el trastero, reconocimiento de la posibilidad de un vínculo materno que siempre había parecido imposible. En su interior, las piezas que no encajaban comenzaron a alinear. La carta, la prenda quemada, el testimonio del mayordomo. Todo sugería que alguien había protegido su vida en el pasado y, sin embargo, le había negado el presente. ¿Qué clase de madre hace eso?, pensó. ¿Qué clase de hija acepta reparar una historia tan rota con una sola palabra? En la hoja en blanco que le ofrecía la escena pública, Wang Xing escribió su respuesta con la calma de quien ha aprendido a escoger el momento. No fue una réplica incendiaria, fue una demanda de responsabilidad. «Si vas a llamarte mi madre», dijo al micrófono con voz fría aunque no inútilmente dura, «no basta con pedir perdón, tienes que demostrarlo». Enumeró lo que exigía: reconocimiento público de los errores, reparación tangible para quienes sufrieron por las decisiones que la familia tomó y la promesa de cambios estructurales dentro del grupo Shen para que la cosa no volviera a repetirse. Fue una lista práctica, sin venganza. No se trataba de tomar una herencia o de volver a la mansión. Se trataba de que si alguien reclamaba ese nombre, debía ganar el derecho con actos. El gesto tuvo dos efectos inmediatos. Por un lado, calmó a quienes temían una reconciliación forzada. Wang Xing no aceptaría rebajas de dignidad por una palabra. Por otro, obligó a la matriarca a dar pasos que ya no podían ser simbólicos. La mujer, con la mirada enrojecida, asintió. «Lo haré», dijo. Y lo hizo no con promesas vacías, sino con gestos que costaron dinero, orgullo y exposición. Autorizó la publicación de los documentos de la casa, permitió que el grupo Shen se sometiera a una auditoría ética y, en un movimiento que muchos consideraron escandaloso, anunció fondos para un programa de apoyo a comercios que trabajaran con Taobú, gestionado por Taobú y supervisado por un comité con miembros del barrio. La reparación, entonces, no fue un cheque solitario, fue una estructura que debía sostenerse en el tiempo. La matriarca pidió una reunión privada con Wang Xing. No la solicitó desde la fortaleza del perdón absoluto, la pidió con la humildad de quien sabe que algunas puertas se abren con lentitud. Se encontraron en un despacho de la casa Shen, no en la sala de protocolo, sino en una habitación pequeña donde había menos público y más silencio. La conversación fue tensa y también desnuda. La mujer habló de sus miedos, de la presión de un apellido, de la época en que creyó que la protección del clan era sinónimo de supervivencia. No justificó sus actos, trató de explicar que su silencio había sido un cálculo y que ahora se arrepentía. «Te protegí en el incendio», dijo en un momento, con una voz quebrada por años, «y luego, por miedo, te dejé sola». Wang Xing escuchó con la misma intensidad con la que había aprendido a no dejarse arrastrar por las emociones cuando la razón era necesaria. Hizo preguntas directas. ¿Por qué permitiste que me echaran al trastero? ¿Quién tomó la decisión de acusarme? ¿Por qué no me defendiste cuando era niña? Las respuestas no repararon instantáneamente el daño. Sacaron a la luz el mecanismo que había tejido la injusticia, el temor al escándalo, la decisión de proteger ciertos intereses y la fácil utilización del rumor cuando conviene. No hubo una absolución mágica, hubo el reconocimiento que Wang Xing había exigido. En la tarde que siguió a esa reunión, algo cambió en la relación entre ellas. No se transformó en afecto inmediato ni en una madre que devuelve toda la infancia robada. Lo que ocurrió fue más delicado. Nació la posibilidad. La madre comenzó a aparecer en actos públicos no como controladora, sino como vigilante de la reparación. La matriarca se sentó en las primeras filas de las presentaciones de Taobú, y cuando lo hacía, no lo hacía para reclamar herencia, sino para observar los resultados de una inversión que por primera vez tenía un propósito ético.
Wang Xing, por su parte, volvió a ver en la mujer un rostro que había sido capaz de salvar una vida y también de anularla luego. Eso la obligó a replantear la categoría de madre. No era solo quien da la cuna, era también quien reconoce el daño y lo repara. El juicio social que siguió a la exposición de la verdad tuvo capas. Algunas personas celebraron la caída del poder ciego, otras murmuraron que la familia solo había hecho gestos porque la reputación peligra cuando las noticias dañan los negocios. Hubo manchas y grises. Algunos miembros de la familia abandonaron la casa Shen avergonzados, otros intentaron recuperar el control con estrategias menores. En 2 ocasiones, un grupo que se sentía amenazado por los cambios intentó desprestigiar a Wang Xing con viejas acusaciones. Esta vez, sin embargo, la ciudad ya no aceptó las versiones unilaterales. La evidencia reunida y la reacción pública habían cambiado los términos del debate. Tao Wu, por su parte, dejó de ser una idea de barrio para convertirse en un actor real en la ciudad. El programa de apoyo que gestionaron con los fondos del Grupo Shen se transformó en una iniciativa piloto con criterios transparentes, capacitación para pequeños comercios, subsidios temporales para adaptarse al sistema y auditorías independientes. Wang Xing se aseguró de que el comité de supervisión incluyera voces del barrio, del tío Bird y de la señora de antigüedades, y no solo a expertos nombrados por la gente con poder. Fue una jugada calculada y justa. No se trataba de un gesto romántico, sino de reestructurar las reglas. El embate corporativo del Grupo Shen no desapareció del todo. Hubo maniobras administrativas y presiones en pasillos. En un momento crucial, una filial intentó hacerse con la infraestructura de Tao Wu a través de una adquisición veloz. La propuesta incluía cifras grandes y la promesa de crecimiento inmediato. La comunidad dentro de Tao Wu, sin embargo, estaba cansada de cedencias. Hubo debates encendidos. Algunos veían la venta como la posibilidad de escalar la plataforma y proteger a los empleados. Otros, liderados por la convicción de Wang Xing, vieron en la compra una pérdida de propósito. La decisión final fue colectiva: rechazar la oferta que comprometería la independencia del proyecto. Fue un voto de fidelidad a la misión. La resistencia empresarial trajo costos. Uno de los momentos más difíciles fue la filtración de correos internos, donde un colaborador de Tao Wu, presionado por la desesperación económica, negoció con agentes del Grupo Shen propuestas que podían dividir a la empresa. La traición fue dolorosa y el equipo sufrió, pero la crisis también sirvió para demostrar la fortaleza de los lazos que habían construido. El grupo resolvió con transparencia, ofreció salidas ordenadas y renovó contratos a quienes decidieron quedarse. La ética que Wang Xing defendía se transformó en práctica administrativa y desarmó los intentos de manipulación. Con el tiempo, y tras meses de lucha sostenida, Tao Wu pudo demostrar que su modelo no solo funcionaba en piloto, sino que podía sostenerse con crecimiento orgánico. Los pequeños comercios empezaron a reportar mayor estabilidad, los repartidores ganaban comisiones más justas, la reputación de la plataforma crecía en la medida en que su función social se hacía visible. El éxito no llegó a golpe de suerte, fue la suma de días en que la gente respondió a clientes inquietos, ajustó procesos y trabajó sin glamour. Wang Xing, que había comenzado esa empresa para asegurar su dignidad, vio cómo su proyecto se convertía en un instrumento de reparación colectiva. El proceso de reparación dentro del Grupo Shen implicó también renuncias simbólicas. Algunos miembros del consejo presentaron dimisiones como reconocimiento de responsabilidad institucional. La matriarca apoyó la creación de una fundación para víctimas de decisiones institucionales equivocadas y cedió parte de su poder de decisión en favor de un consejo que incluyera voces externas. Estos gestos fueron criticados por quienes piensan que la política es teatro, pero en la práctica produjo cambios: contratos con condiciones más justas, políticas de empleo más transparentes y, sobre todo, una ciudad que observaba con menos indulgencia a las instituciones cerradas. En un encuentro público para presentar los resultados del primer año del programa de apoyo, la matriarca pidió la palabra. Caminó hasta el escenario con paso lento y cuando miró a Wang Xing, hubo en su rostro una mezcla de orgullo contenido y de pesar.
No fue un gesto de reconciliación plena, fue más bien la construcción paciente de un vínculo que debía sostenerse con hechos. Dijo, no pude proteger a quien necesitaba más mi protección. Hoy vengo a escuchar y a aprender. El público aplaudió con la cautela de quien sabe que las buenas intenciones deben verificarse. El encuentro terminó con un gesto que nadie esperaba, pero que muchos habían deseado. La matriarca, delante de la audiencia y de las cámaras, se acercó a Wang Xing. No la abrazó en un gesto teatral, le ofreció un cuenco nuevo, una pieza de cerámica encargada por la fundación como símbolo de nuevo comienzo, con una inscripción sencilla que decía, reparar es ponerse a la altura del otro. Fue un objeto simbólico, sí, pero también un contrato ético. Wang Xing tomó el cuenco en sus manos y lo sostuvo con la firmeza de quien no acepta regalos ni transferencias de conciencia fáciles. «Si vas a ser mi madre», le dijo a la mujer, en voz baja y seria, «hazlo con actos, no con cerámicas. Te doy la oportunidad de demostrarlo». La respuesta de la matriarca fue un asentimiento, sin palabras grandilocuentes. No todo se resolvió. Hubo rencores que siguieron, enemigos que se reagruparon, y noches en que Wang Xing se preguntó si había tomado la decisión correcta al no buscar la venganza. Pero a diferencia de la rabia ciega del pasado, su impulso tenía ahora una forma: construir una plataforma, cuidar a la gente que le ayudó a levantarse y supervisar que la memoria de los actos no fuera maleable según conveniencias. Comprendió que el perdón no es un regalo automático, es una construcción que, cuando llega, debe imponerse sobre la historia con certeza. En los meses siguientes, la relación entre Wang Xing y la matriarca se desarrolló con la lentitud que exigen los acuerdos verdaderos. Se vieron en actos de trabajo, en reuniones de la fundación y en ocasiones privadas. La matriarca escuchó a las personas que antes no tenía en cuenta. Aprendió acerca de las rutas de reparto, de la importancia de una comisión justa para un repartidor que carga la ciudad a sus espaldas y de la dignidad que otorga la estabilidad laboral. Wang Xing, por su parte, aprendió a no pedir devoción, exigió honestidad, y en esa negociación imperfecta nació la posibilidad de una presencia materna, no la madre que todo lo soluciona, pero sí aquella que reconoce, repara y acompaña de forma clara. El día que la ciudad celebró el primer aniversario del programa de apoyo, bajo un cielo templado, Wang Xing caminó por la plaza donde se habían reunido centenares de comerciantes. Había pancartas con logos de Taowu, puestos con comida del barrio y mesas con historias pequeñas que antes habrían sido invisibles. Vio a Fafa firmar un contrato para liderar una división de reparto. Vio al tío Bird convertir su tienda en un punto de referencia para capacitación técnica. Vio a la señora del puesto de antigüedades vender una pieza con una sonrisa. La alegría era práctica, sin estruendos. En medio de esa jornada, la matriarca se acercó. Traía en la mano una taza de té y una sonrisa que ya no era la de la mujer de la mansión, sino la de quien se acostumbró a escuchar. ¿Te acuerdas de cuando eras niña y te tapaba con mantas que olían a arroz?, preguntó de repente, sin solemnidades. Wang Xing la miró. Sí, respondió. No era un reencuentro de películas. Era una conversación adulta entre dos personas que se habían herido y que ahora elegían una vía distinta. Se sentaron en un banco sin flores y mientras hablaban de cosas pequeñas, del clima, de los proyectos, la palabra madre dejó de ser una etiqueta inalcanzable para volverse una posibilidad construida, presencia que se gana con tiempo, actos y honestidad. El cierre de la historia no fue una escena espectacular donde la familia se reúne en torno a una mesa perfecta. El final fue una habitación sencilla en la casa Shen, donde una tarde cualquiera, la matriarca colocó en la mesa una taza de té y un paquete simple, el cuenco antiguo de porcelana, limpio, con la prenda quemada ahora cosida con una puntada nueva. «Lo encontré en el almacén del sótano», dijo la mujer. «No supe qué hacer con él durante años». Wang Xing lo miró y en sus manos el objeto dejó de ser símbolo de pérdida para volverse prueba de su propia historia,
la confirmación tangible de que alguien la había sacado del juego y luego la había abandonado. No necesitó palabras para decir que lo había entendido. Esa noche, la decisión que el título había convocado se manifestó sin dramatismos. Wanxin pudo elegir retroceder y ocupar el hueco que la familia le ofrecía, envuelto en comodidades y coronas que no quería. Podía también cerrar la puerta definitivamente y convertir la matriarca en un nombre del pasado. Eligió otra cosa. Aceptó la posibilidad de una madre, no como derecho automático ni como condonación de daños, sino como una persona que se presentaba a reparar y demostrar con hechos. Exigió límites claros, no volvería a vivir en la mansión sin condiciones. La palabra madre no le quitaría voz. La relación sería regulada por acuerdos y responsabilidades compartidas. La matriarca aceptó. No fue un gesto de sumisión, sino de humildad. A partir de ese día, la mujer empezó a aparecer en el mundo de Wanxin con una actitud diferente, no para imponer, sino para aprender y acompañar. Fue un proceso lento, con días de duda y noches de trabajo, pero también con pequeños momentos de ternura que no habían sido posibles antes. Un día, sin los focos de una sala de prensa, la mujer ayudó a empaquetar suministros para una entrega a un barrio alejado. Lo hizo con manos torpes pero decididas. Wanxin la observó y por primera vez sintió que la palabra madre podía, con esfuerzo, caber en su vida. El final verdadero fue un gesto pequeño y práctico. En la oficina de Tao Wu, donde una tarde cualquiera se hacía balance de la semana, la matriarca se presentó con un sobre. Dentro había un plan de trabajo, un fondo para becas tecnológicas a jóvenes de barrios vulnerables, con criterios transparentes y supervisión conjunta. No era un cheque que borrara el pasado, era la promesa de una inversión que podía cambiar vidas. Wanxin tomó el sobre y antes de firmar, miró a la mujer a los ojos. «Esto es un comienzo», dijo, «pero no lo acepto si no hay transparencia». La matriarca asintió. Firmaron juntas el documento, una firma práctica que cerró un capítulo e inauguró otro. La cámara imaginaria de la historia se detiene en una escena. Wanxin en la terraza de la oficina, el cuenco nuevo a un lado, el equipo llegando con risas, y al fondo la silueta de la ciudad que antes la expulsó y ahora la observa con ambivalencia. A su lado, la matriarca camina acercándose sin grandilocuencias. No hay abrazo cinematográfico. Hay una conversación de complicidades recién nacidas, de desafíos por delante y de acuerdos por cumplir. La verdad salió a la luz y abrió una puerta, la posibilidad de una madre que se gana la reversión de años de silencio. Nunca tuvo una madre hasta el día que descubrió la verdad. Ese día no le dieron un título, le dieron la oportunidad de decidir qué clase de relación quería. Escogió dignidad, reparación y límites claros. No era un final fácil ni una reconciliación mágica, sino el inicio de una maternidad que debía conquistarse con hechos. Y en esa victoria, pequeño y grande a la vez, Wanxin encontró algo que siempre había deseado: la posibilidad de que alguien la nombre por su nombre y además se comprometa a sostenerla con la verdad. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que valore las segundas oportunidades y descubre más relatos como este.